Altavoz Live presenta. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este podcast de Codificando tu Vida. Estamos en el episodio 16 y vamos a platicar acerca de las afinidades dentro del sistema familiar. ¿Qué nos puedes platicar, Bea, acerca del tema? Buenas noches. Sí, vamos a estar revisando para dar continuidad al tema del genograma acerca de las afinidades. Entonces, ¿qué es una afinidad? Nosotros, como miembros de un sistema familiar, nos damos cuenta que tenemos relaciones más afines con algunos miembros, a pesar a veces de no conocerlos físicamente, pero nos une por una particularidad. Y este tipo de particularidades, ¿cómo qué podrían ser? A lo mejor con lo que vimos de genograma podemos darnos una idea, pero ¿qué nos platicas de eso? Podemos primero revisar por el rango de hermandad. Entonces ahí en la descodificación biológica y en la parte sistémica se toma un rango de 3. Entonces vamos a estar contando 1, 2, 3 y por ejemplo mi hermano el 4, si yo soy la mayor el número 1, va a estar justo abajo de mí. Entonces ahí 1 y 4 tienen afinidad. 2 y 5, 3 y 6 y así vamos si hay más números de hijos. Ahí también se cuentan los abortos o los bebés que no nacieron o que fallecieron a un momento dado. Entonces eso es una de las primeras cosas que podemos utilizar, que es el rango de hermandad, para saber con quién tenemos más o menos más afinidad adentro de la misma generación, pero lo podemos hacer también en las otras generaciones. Entonces hay una parte que es horizontal, quiere decir con mis hermanos, y también puede aplicarse a los primos. Si yo soy la mayor y por ejemplo mi tía tiene otra mujer o hombre mayor, pues ahí muy probablemente me voy a vincular o voy a tener más afinidad con mi primo o mi prima mayor. Y así podemos revisar también en la parte pues, de las otras generaciones. Por ejemplo, en el caso de si mi tía fue la mayor igual, muy probablemente me voy a llevar mejor con mi tía que con un otro tío. Entonces, si todos nosotros como familia tenemos estas afinidades, esto es por rango de hermandad, como lo dices tú, pero hay otro tipo de afinidades, ¿no? Por ejemplo, ¿afectará si yo me llamo igual que mi tío, que mi abuelo, que mi papá? ¿Estos también se pueden considerar como afinidades? Sí, se puede considerar como afinidades, pero tal vez ahí más bien van a ser características de personalidad que pueden ser igualitas, aunque tal vez, pues yo tal vez me llamo como mi bisabuela, pero no conozco muy bien a mi bisabuela, pero por lo que me cuentan, yo tengo una conducta o una manera de actuar muy similar a ella. Entonces ahí por su nombre, yo estoy en afinidad con ella, en vínculo con ella, y entonces reproduzco sin saber unas conductas, unas maneras tal vez hasta de hablar, unos gestos del rostro, unas maneras de relacionarme con los demás. Podemos compartir ese tipo de características sin tener que conocer a la persona. Y creo que eso a todos nos ha pasado, que un miembro de la familia nos dice, ay no, pues cuando te veo tengo la impresión de estar con mi abuela Juanita, y en sí pues yo nunca conocí a Juanita. Entonces es como de cómo se plasman por tipo de energía, vamos a decir, cómo se plasma por el nombre, por el rango de hermandad, que sea como horizontal o vertical, que se plasman pues unas conductas o unas características iguales a otros miembros del sistema. Y además del nombre, supongo que también tiene que ver las fechas de nacimiento o de concepción, en el sentido de que, sabiendo ya todo lo que puede haber sistémicamente, no es coincidencia que varios miembros de una familia nazcan en ciertas fechas determinadas o con días muy cercanos entre sí. Así es, podemos ver que en biodescodificación usamos una tabla donde ponemos por cada miembro su fecha de nacimiento y siempre tomamos nada más el día y el mes. El año, si no lo conocemos, no importa tanto, pero ponemos día y mes de la fecha de nacimiento,
calculamos la concepción, que son más 3 meses, porque es como si restamos 9 meses igual, pero en la tabla va a ser más 3, más 3, más 3 para tener 4 fechas. Entonces, la fecha de nacimiento, la fecha de concepción, la fecha que llamamos punto de vida, que es justamente para también encontrar afinidad o vínculo con un miembro de la familia, y la supuesta fecha de defunción que nos tocaría o la real fecha de defunción de las personas que ya fallecieron. Y ahí, haciendo esa tabla con todos los miembros, pues todos los que tienen un rango más o menos de 10 días alrededor de mi fecha de nacimiento o de mi fecha de concepción, punto de vida o defunción, ahí va a tener una relación más estrecha conmigo. En mi caso, por ejemplo, soy del 9 de febrero, ahí mi mamá es del 20, mi hermana del 25, mi sobrino, es del 16, tengo un tío de mi papá que es del 8, pero aquí, además de las personas que nacieron como yo en febrero, que están en un rango de 10 días más o menos, ahí también por fecha de concepción yo estoy con mis abuelas. Tengo una abuela que es del 1 de mayo y una que es del 7 de mayo. Entonces ahí estoy en vínculo con ellas. Y además de eso, tengo una abuela que nació el 9 de agosto, que corresponde exactamente a mi punto de vida. Entonces, como yo soy de febrero, hago más 3 por mi concepción, me lleva a mayo, más 3 por mi punto de vida, me lleva en agosto. Soy del 9 de febrero y mi abuelo del 9 de agosto. Entonces ahí me doy cuenta que sí tengo muchos vínculos con varios miembros de mi familia, y analizando si tenemos cosas como similares. Por ejemplo, lo que les comentaba por Proyecto Sentido, que tengo mi mamá, que mi hermana y que mi sobrino, y muy probablemente que mi abuela. Y ahí podemos estar como buscando qué puedo estar repitiendo yo también, que mis ancestros no han resuelto, y entonces por esa fecha de concepción o de punto de vida o de nacimiento, estoy como, mi propósito es, una parte de mí es como seguir con lo que ellos están haciendo o no han resuelto, y aunque no sea a un momento dado me va a pasar y diga, pues como la abuela o como el abuelo o como mi mamá, y ahí empiezo a como tener más conciencia de la dinámica y poder trabajarlo. Aunado a esto, también hay un tema que lo dejamos pendiente para el próximo podcast, que es el yaciente, sin anticiparles mucho, pero tiene que ver con esto de las fechas, y esto pues nos sirve obviamente para poder discernir cuál es nuestro motivo de vida de nuestra alma, y si no estuviéramos repitiendo por ahí o adjudicándonos algo que no nos pertenece. Entonces pues los invitamos a seguirnos escuchando, y pues no nos queda más que agradecerles por estar con nosotros y acompañarnos. Muchas gracias, hasta luego.